El título es La cajita de música. Un poco controvertido, me decían, porque el diminutivo, que no podía tener ese soundbite, ese concepto periodístico de arranque y de atracción, pero yo pensé que estaba muy bien porque es una cajita de música de esas que les das cuerda. Yo es música de Beethoven o de Mozart, esas cajitas que venden en algunas tiendas. Esto nació, por decirlo así, ya hace mucho tiempo. Nació a partir de la pandemia, quiero decirte. Y de alguna forma tiene elementos autobiográficos, puesto que yo pertenezco a esa generación de los 50 y me ha tocado vivir como generación sándwich no solo el problema o el fenómeno o la fenomenología del autoritarismo, sino todos esos fenómenos que se han desencadenado a partir de la segunda mitad del siglo XX, en todo sentido. En ese impasse ontológico existencial de cada uno de esos personajes que vienen de dos familias muy diferentes, una familia, vamos a decir, que ha acumulado capital, que tiene privilegios, y otra familia de una clase media, trabajadora, con vicios de intelectualidad por su propia labor, tanto del padre como de la madre de ese personaje. Y en el otro caso, bueno, pues un joven que tiene todo, el padre viene proviene de una familia de inmigrantes y se capitaliza por la cultura de esfuerzo que pues todavía nos falta mucho en México, a nosotros los mexicanos. Por eso a veces cuando llegan los extranjeros con cultura de esfuerzo se capitalizan rápidamente. Los del 68 veíamos que a finales del siglo pasado, principios de este, íbamos a tener un futuro diferente, es decir, un panorama social menos inequitativo, menos injusto, un país con menos corrupción, un país con menos impunidad, con un desarrollo más igual, no tan desigual y combinado como existe. Y lo cierto es que nunca llegó ese futuro. Y entonces lo que hice fue de alguna manera buscar dos personajes centrales en un paralelismo temporal. Si gente que nace en 1950 como yo, a mitad de siglo, como generación sándwich, y que va a vivir el 68 como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cómo después de tener un acercamiento cordial, amistoso, propio de las circunstancias escolares, las vidas se separan, son dos mundos diferentes y al final de su vida se van a reencontrar. Enmarco esas vivencias de cada uno de ellos relacionadas con la vida política y económica y los sucesos que acontecen en ese periodo de nuestro México. Un México que ya no existe, porque además no solo México, el mundo ha cambiado tanto. Los personajes de esa época, de la cual yo provengo, esa generación, hacia el 50, pero llamada generación del 68, porque nos tocó ese parteaguas en México, vivimos un mundo tecnológico muy diferente al actual y al que se viene en los próximos 5 o 10 años. Es decir, cada vez el ser humano está más secuestrado por la tecnología. A nosotros, esas generaciones, éramos más espontáneos, yo diría más esenciales. Esto suena un poco ridículo decirlo, pero no, es muy serio. Es decir, teníamos más contacto con la naturaleza en términos generales, contacto con una realidad real. Hoy el contacto es con la realidad real y con la realidad virtual, y cada día le muerde un pedazo, por decirlo así brutalmente, la realidad virtual a la realidad real. Y te puedo decir que al realizar esta novela saqué algo que traía profundamente en mi persona, como una inquietud. Sí, ¿por qué estamos como estamos en el mundo? ¿Por qué estamos como estamos viviendo esa realidad en México? Una realidad que no es la que quisiéramos, y no me vais a malinterpretar. Yo me refiero a que quisiéramos vivir un país, ya lo decía hace un momento, menos injusto, con un Estado de Derecho concreto, con una sociedad menos corrupta, porque el drama es que las clases gobernantes y las tribus, durante 40 años de neoliberalismo, no por decirlo más atrás, desde el alemanismo, que toco esa parte del alemanismo en la novela, pues se ejercieron de alguna manera o permitieron la corrupción. Pero lo peor de todo
es que la sociedad mexicana en varios de sus sectores ha sido corrompida, está corrupta. Y eso es muy grave, porque es muy difícil, se requieren de decenas de años para poder limpiar esa conciencia social, esa falta de moral pública, como en alguna ocasión mencionaba en los 90 Octavio Paz. Bueno, el libro se va a presentar en México ahora a principios de abril, en varios lugares. Es decir, en un lugar ligado a Bellas Artes, otro lugar ligado al Club de Periodistas, seguramente, y otro lugar ligado a un periódico. Eso es lo que yo espero. Como toda publicación de un ensayo o de una novela, pues requiere dar, por ejemplo, una conferencia, una buena presentación. Y eso me abocaré en el mes de abril, ahora que regreso a México. Eso es lo que te puedo decir. El siguiente libro que pienso escribir, ya te lo comentaré a su tiempo, pero es otro género. Yo he platicado contigo muchas veces, que es muy grato la conversación contigo, de que hay una vida para hacer cosas. Y la única que conocemos es esta, dejando a un lado la metafísica. Por lo tanto, nadie me prohíbe meterme en otros terrenos y buscar con toda seriedad y profundidad manifestarme después de sumergirme en ellos, ¿no? Por ejemplo, lo único que te diré es que mi próxima obra será sobre el teatro. Y con esto me despido y espero tener otra conversación contigo tan grata como la de hoy.